Buenos días. Si toman asiento, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba les da una cordial bienvenida a todos ustedes a estas 15ª jornadas de sindicatura concursal. Compartiremos 2 días en el que la capacitación, materializada a través de conferencias, actividades prácticas y análisis de casos, serán los ejes centrales de esta jornada que nuestra Comisión Asesora de Sindicatura Concursal ha organizado para todos ustedes. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los miembros de esta Comisión Asesora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba que aportaron su desinteresada colaboración para concretar este importante evento. Queremos destacar la participación de matriculados del interior de la provincia de Córdoba, como así también profesionales provenientes de otras provincias argentinas, a quienes agradecemos por su presencia. Un agradecimiento especial a todos nuestros panelistas y expositores por su participación. Invitamos a continuación a la contadora Susana Martín, presidente de la Comisión Asesora de Sindicatura Concursal, a que dirija su mensaje a los presentes. Muy bien, buenos días a todos. Yo voy a empezar estas palabras que van a ser breves, no se asusten de los papeles. Todo lo que sentimos los cordobeses, organizando estas jornadas que ya son clásicas en nosotros y recibiéndolos a todos ustedes, los de Córdoba y los de afuera de Córdoba, que son amigos nuestros de 15 años que ya llevamos organizando estas jornadas de sindicatura concursal. Cada año parece que fuera ayer, pero pasan muchas cosas. Y este año nos han pasado cosas muy importantes a todos los profesionales que ejercemos esta hermosa especialidad de la sindicatura concursal. Tenemos una ley nueva, la 27170, que nos enorgullece, porque después de 15 años que estaba congelado el arancel verificatorio, se ha logrado, con el apoyo de las autoridades de todos los consejos profesionales y de la federación, que un proyecto presentado se apruebe, se sancione y se publique este año, convirtiendo el arancel histórico de 50 pesos en otra cifra móvil, que se actualiza sola, el 10% del salario mínimo vital y móvil, y que al mismo tiempo ha incorporado para que el síndico perciba tanto en sus verificaciones tempestivas como en los incidentales y las tardías este arancel de verificación. Esto significa mucho, no solamente económicamente, sino que también significa que hay muchas jurisdicciones que no regulan a la sindicatura por su actividad en los incidentes ni en las verificaciones tardías. A partir de la percepción de este arancel, significa que es reconocida la actividad de la sindicatura para tratar de que esas jurisdicciones cambien su criterio. Otro acontecimiento importantísimo, histórico, es la renovación del Código Civil y Comercial de la Nación, que ha sido durante tantos años, no ha regido, y ahora tenemos un nuevo código con todos los comentarios a favor y en contra, pero que, sin ser una legislación que directamente modifique la ley de concursos y quiebras, la 24.522, impacta profundamente en la aplicación de esta ley en muchos aspectos. Es por eso que al organizar estas jornadas hemos elegido los temas y las conferencias que sean todas relacionadas con un poco de las situaciones que este código cambia. Ya van a ver ustedes que estas jornadas, hemos venido a las jornadas y nos vamos a ir con un poco más de conocimiento de lo que tenemos, porque este es un tema
que vamos a tener que esperar la jurisprudencia, pero mientras tanto vamos a tener que saber para poder actuar en los casos que nos toquen. Y tenemos también que destacar, eso lo voy a hacer personalmente en la persona del contador Antonio Bearzotti, que es autoridad del Consejo de Ciencias Económicas de Córdoba, que con el apoyo de las autoridades del Consejo y de él personalmente, se logró que este año, que hubo inscripciones en Córdoba para las listas de solicitantes a ocupar los cargos de síndicos concursales, se cambie la acordada. ¿En qué aspecto? Uno de los aspectos es la lista única, es decir, que ya no hay síndicos asignados a los juzgados, sino que hay síndicos asignados para ejercer en cada circunscripción dentro de la jurisdicción. Y además, un hecho histórico, que se reserve de las posibilidades de los cargos un porcentaje de ellos para aquellos contadores que tienen interés en desarrollar esta especialidad, pueden ser nobles, o sea, recientemente recibidos o no, para que tengan la posibilidad de ingresar de alguna forma en esta lista. La Cámara determinó el porcentaje en un 15%. Esta es la parte positiva. Por supuesto que siempre hay dos formas de ver las cosas. Tenemos otro aspecto que no es tan positivo, pero que todavía no está totalmente definido, y en el que también tenemos que destacar el apoyo incondicional que hemos tenido de toda la federación, de todas las autoridades, y la colaboración de todos los consejos del país por tratar de revertir un proyecto que se ha presentado en el mes de septiembre y que en este momento tiene media sanción del Senado, pasó a diputados para que se incorporen a la sindicatura concursal los profesionales de la abogacía. En un primer momento se había pensado en que fuesen síndicos. El proyecto fue modificado y la media sanción del Senado salió en que los incorpora, pero como patrocinio letrado obligatorio. Este proyecto todavía falta que sea tratado en diputados. Si sufre alguna modificación, volverá a pasar a senadores. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es bienvenidos a esta reunión en la cual ejercemos, además de la sindicatura concursal, la amistad, la alegría que nos une de que estén aquí con nosotros. Por eso les doy nuestra más cálida bienvenida. Gracias, contadora Martín. Y ahora invitamos al contador Antonio Bearzotti, en su carácter de secretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, a que deje formalmente inaugurada estas 15ª jornadas de sindicatura concursal. Buenos días a todas y a todos. Está prohibido la campaña. Bienvenido a los colegas que vienen de otras provincias. Recién me enteraba que hay colegas de Tucumán, provincia donde salió el conductor de federación que acaba de entregar el mandato, nuestro conocido Vichy Nicastro, y que hizo mucho por la profesión, y que ahora ha tomado la posta un cordobés que, muy joven él, 43 años, y que tiene toda la fuerza y toda la capacidad que le hemos conocido en 4 años de presidente en el Consejo. Así que el mensaje mío es que los colegas de sindicatura, los que actúan en la justicia, tengan la tranquilidad que vamos a tener un conductor en la federación que va a hacer mucho por la profesión y va a poner toda su capacidad y sus contactos políticos para que los beneficios y las incumbencias sean respetadas, sabiendo que tenemos una espada de Damocles con los abogados que siempre, permanentemente, en cada cambio político ahí están para querer ganar el espacio y el rol que no le corresponde. Así que mi mensaje es
que los próximos 4 años la Federación va a tener un cordobés que va a defender muy bien la matrícula, porque lo conocemos de su gestión acá en Córdoba. Y me toca dar por la apertura de estas jornadas, que como decía Susana, es la continuidad de toda una historia de jornadas brillantes de participación, de calidad técnica, y que hay una interacción que permite ser optimista de futuro. Yo ayer tuve la suerte de participar en los 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio, y cuando uno participa de esos eventos y ve jóvenes entre 22 y 33 años que superando obstáculos han logrado y están logrando mensajes de creatividad, de construcción, de cambios en la gestión de esta sociedad argentina que necesita de la grandeza de todo. Debemos dar sin buscar el cambio inmediato, sin especular. Y ayer salí realmente enriquecido de esa jornada de los 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio. Así que tengan una jornada de trabajo exitosa, que estoy seguro que va a ser, y que sea acogedor en esta ciudad de Córdoba bendita. Gracias y buenos días. Y ya iniciando con el desarrollo de estas jornadas, presentamos al doctor Carlos Molina Sandoval, quien desarrollará el tema el régimen patrimonial del matrimonio y las uniones convencionales frente al concurso y el Código Civil de la Nación. Civil y comercial, perdón. Coordina o modera el contador Raúl Nisman. Carlos Molina Sandoval, abogado, máster en Derecho Empresario y doctor en Derecho y Ciencias Sociales, con títulos expedidos por diferentes universidades argentinas. En la actualidad ejerce la profesión como socio de un estudio de abogados de Córdoba y es asesor legal de empresas nacionales y extranjeras. Ha sido integrante del Poder Judicial de la provincia de Córdoba y es árbitro internacional de la Cámara de Arbitraje de Lima. También es director de la Sala de Derecho Comercial del Colegio de Abogados y de la sede Córdoba del Instituto Argentino de Empresas Familiares. Es autor de 33 libros y tratados jurídicos, entre los que se destacan Régimen Societario, Ley de Concursos y Quiebra Comentada, Traslado del Directorio y de la Administración Societaria, Empresas Familiares, Defensa de la Competencia, el Fideicomiso en la Dinámica Mercantil, Crisis e Insolvencia de Entidades Financieras, Ley de Defensa del Consumidor, etcétera. Así como de 30 investigaciones publicadas en el extranjero y de 300 publicaciones en revistas científicas nacionales. Es profesor de Derecho Comercial de la Universidad Nacional de Córdoba y de Derecho Societario y de Seguros de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor de posgrado sobre temas empresariales en diversas universidades. Ha merecido varios galardones de instituciones académicas, entre ellas el premio ACESIT de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, 10 jóvenes sobresalientes de la Bolsa de Comercio, joven jurista y tesis sobresalientes, ambos de la Academia de Derecho de Córdoba. Profesor honorario en la Universidad Los Andes de Perú, es autor de diversos proyectos legislativos, entre ellos Ley de Factoring y Reforma del Código Arancelario. Ha disertado en más de 200 oportunidades como expositor y conferencista en congresos, jornadas, seminarios y cursos nacionales y extranjeros. Hecha esta presentación, doy paso al doctor Sandoval. Muchas gracias por... El viento, Carlitos. El viento siempre puedo. Así que sin calor acá adentro, afuera.
viene corriendo. Bueno, muchas gracias al Consejo por la invitación y por reincidir. La verdad que para mí es un verdadero gusto participar en la jornada y fundamentalmente festejar esta fiesta de 15 del Consejo, donde, digamos, se analizan los distintos temas desde distintas visiones, y creo que ese es el sentido muchas veces de discutir estos temas. Hoy quizá el aspecto del Código Civil unificado, el Código Civil y Comercial, trae, digamos, muchas novedades desde el punto de vista legal, pero la idea es tratar de lograr un enfoque complementario con todo el régimen concursal, que si bien no ha sido modificado directamente, tiene muchas modificaciones reflejas. Entonces, a la hora de poder analizar los distintos institutos, no solamente hay que estar con la ley concursal, sino hay que relacionar tema de caducidad de plazos, tema de régimen de privilegios, y el tema matrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales. Creo que es uno de los grandes temas en los concursos de personas humanas. Sobre eso vamos a tratar, y vamos a tratar de seguir algunas modalidades que hemos hecho siempre con Raúl, de ir dando los distintos enfoques y aportando ambos distintos temas sobre el tema que hoy nos trae. Dentro de lo que puede ser, o sea, Perdóname, ¿querés la compu al lado tuyo? Si no te vas a terminar con tu artículo y nos vas a mandar juicio, daño y perjuicio. No, yo no. ¿Querés que la compu al lado tuyo? No, me quedo así, voy viendo así, no molesto. Dentro de lo que tiene que ver con los aspectos generales del Código Civil, hay una cuestión metodológica importante. O sea, es un código, a mi juicio, con una excelente factura técnica, tiene muchos errores, y de hecho el análisis que vamos a hacer se marcan algunos errores, pero creo que en general contar con una legislación remozada y con nuevas cuestiones siempre suma. La jurisprudencia, que todavía no es mucha, irá marcando los límites de cada una de las normas, que lo que hizo fue tratar de tomar lo que estaba en el mercado, lo que requería la jurisprudencia y la doctrina. Está claro que, digamos, así como cambian muchas instituciones, la familia ha cambiado, el régimen de familia ha cambiado, y al cambiar la familia también cambia los aspectos legales relacionados con la familia. O sea, la familia desde el punto de vista sociológico va a seguir siendo la misma, pero se abre puerta a nuevas formas familiares que hasta hace no mucho no estaban contempladas. O sea, es más, quizá hoy nosotros tenemos una idea correcta en la finalidad, que es papá, mamá y dos hijos, y en realidad casados, que se casaron de blanco, inclusive en la iglesia, y hoy no es la realidad que todos vivimos a nivel. Muchos de mis amigos no están casados, muchos de mis amigos ya van por una segunda oportunidad, tienen hijos de un matrimonio en el otro, y todo eso impacta en la cuestión matrimonial, e inclusive existen parejas un poco más grandes que están casados pero no conviven. Entonces aparecen una serie de cuestiones sociológicas, humanas, que impactan en lo legal. Paralelamente, cuando hablamos de régimen matrimonial y hablamos muchas veces de las empresas que ellos son titulares, hablamos de empresa familiar. Y en la empresa familiar el impacto del código es importante, porque se permiten, con algunas variantes, los pactos de herencias futuras, y se ha pensado en la regulación especial de algunas cuestiones vinculadas con la profesionalización de la empresa. Yo siempre digo que dentro de lo que era el esquema de Davis de los 3 círculos, familia, gestión o empleo y propiedad o empresa, se relacionan estas 7 situaciones posibles, y cualquier consultoría de empresas familiares tiene que tratar de profesionalizar no solo la gestión, por supuesto a cargo de licenciados en administración de empresas, no solo la familia, en orden de los distintos profesionales, contadores, abogados, etcétera, que le enseñen a esta familia cómo relacionarse con la empresa, sino también en la empresa y en sus aspectos vinculados con lo societario, con lo patrimonial, etcétera. ¿Puedo interrumpirte? Bueno, yo voy a interrumpirlo a Carlos porque es como me invitó él a que trabajemos esta exposición. Creo que desde el punto de vista de los comienzos, de la parte primera de exposición de Carlos sobre la incidencia del nuevo código en nuestra profesión y cómo debe manejarse un cuerpo orgánico, los primeros artículos del nuevo código son fundamentales. Son fundamentales en cuanto a lo que es cómo debe trabajarse la interpretación de las normas y cómo este código recepta para darle letra positiva a todo lo que fue la jurisprudencia desde que Vélez nos legara ese código que duró tantos años.
Y este código le da preponderancia, por eso habla Carlos de que cuando trabajemos con la ley 24.522 no nos olvidemos al lado del código, porque este código le da fundamental importancia a la complementación de normas. Tan es así que hay normas que las deroga y después a otras que las deroga pero las incorpora a su texto positivo, y le da a la justicia un lugar preponderante en lo que va a ser la jurisprudencia. Respecto al tema de la organización familiar, quizás los de mi generación, mucho más que los presentes, varios de los presentes actuales en esta reunión, teníamos acostumbrado a que familia es casi una sinonimia de matrimonio. Y esto el código nuevo, el código que hoy estamos tratando de interpretar, lo rompe. No hay más la sinonimia matrimonio-familia. Familia es un ámbito donde puede haber de diferentes géneros, del mismo género, convivientes, no convivientes, pero tiene muy regulado el aspecto patrimonial de la familia, que es lo que Carlos quiso destacar cuando habló de pacto de herencia futuro, bienes, preservación de la casa, de la vivienda familiar. Tiene incorporado un texto larguísimo en varios artículos sobre la regulación patrimonial de la familia. Y por último, con respecto a lo de empresas familiares, que fue el último punto de Carlos, puede parecer que está diseminado en el texto, pero el 320 es categórico. No es más la definición de sociedad. Por eso modifica la ley de sociedades comerciales y la aparte en algún momento. El 320 le da la nota característica de lo que es la empresa, dentro de un articulado que pareciera ser que no tiene nada que ver porque empieza a regular de la contabilidad y los registros, pero ahí marca la nota característica de lo que es la estructura empresaria, el 320 y los siguientes. Perdón, Carlos. No, por favor, gracias. Y obviamente el 320, la obligación de hacer contabilidad a todas las personas jurídicas, a todas, por solo ser persona jurídica, el aspecto formal es el que prima, y como dice Raúl, a las personas humanas o inclusive entes contables que tengan actividad económica organizada, si podemos analizar un poco la cuestión. El Código Civil impacta en la familia y por ende impacta en la empresa familiar. La idea es este reconocimiento de nuevas formas familiares, en las uniones convivenciales. El concubinato suena mal, entonces la unión convivencial ya tiene un matiz denominativo mucho más amigable, y el código pone mucho énfasis en las cuestiones terminológicas. Una misma cosa puede tener distintas connotaciones solamente con la utilización del término. No estoy hablando de solamente de énfasis que uno puede utilizar o contexto, sino decir una cosa no es lo mismo que decir otra en función del término que uno utiliza. Hay términos que tienen una carga emotiva negativa por sí solos, obviamente por la cultura o por la realidad social. El derecho de familia se flexibiliza permitiendo, digamos, algunos pactos. Ya vamos a ver que el pacto en el matrimonio no es tan amplio como dicen los medios, es un pacto restrictivo, es un pacto en el cual se puede optar por uno de los dos regímenes. Sí es más flexible en las uniones convivenciales, en donde uno puede tener más margen para pactar estas cuestiones, pero se flexibiliza porque se permiten distintos tipos familiares, se permiten distintos esquemas y aparecen muchas variantes que antes no estaban. Se modifica el régimen societario, que esto no es tema de mi tema porque digamos sería, pero ya lo hemos dado acá en el Consejo, y la sociedad es simple, la sociedad unipersonal se regula en otras sociedades, y esto también tiene una incidencia. El régimen patrimonial de bienes en el matrimonio, que va a ser lo que vamos a charlar hoy en el matrimonio y en las uniones convivenciales, y la planificación sucesoria y los fideicomisos, como todo un conjunto. Pero ¿por qué los fideicomisos? Y porque los fideicomisos muchas veces planifican el patrimonio del matrimonio. Planifican el patrimonio de... Bueno, yo sigo hablando... planifican el patrimonio del matrimonio, de la unión convivencial, y tienden a organizar muchas veces y complementar la actividad empresaria. Aparece un concepto de familia que está mucho más apuntado a la intención que a lo sanguíneo. Está claro que el Código Nuevo establece que no puede haber
familia, hablo en sentido, o un hijo que responda a más de 2 vínculos. Tenemos 2 vínculos posibles. No puede haber una persona con más de 2 vínculos. Pensemos en un matrimonio en donde cual el material genético lo aporta un tercero. Ese niño emplazado solamente va a tener 2 padres. Pueden ser 2 padres del mismo sexo, 2 padres de distinto sexo, pero solo 2. Hay un único caso en la jurisprudencia argentina en el cual, no me acuerdo si fue Mar del Plata, pero fue en el interior, digamos, se había aceptado un emplazamiento con 3 vínculos filiales paternales. Pero la regla hoy es 2 vínculos y se pone mucho énfasis en la intención, en las ganas de ser, obviamente regulado, y no tanto en el material genético que yo pueda haber aportado en el tema procreacional. Hay igualdad de sexo en el matrimonio, que es muy importante, pero fundamentalmente hay igualdad en el matrimonio. En una sociedad machista como la que vivimos, sobre todo en las empresas familiares que son machistas y fundamentalmente del mayorazgo, o sea, si el mayor es varón y es, como se llama, el más grande, es el que tiene algunos privilegios en la configuración. Bueno, en el nuevo esquema, todo lo que podía verse de la mujer casada y una mujer casada que ya estaba derogado desde el 68, fundamentalmente era el matrimonio, hoy está enfatizado. En el matrimonio y en las uniones convencionales hay igualdad dentro de los límites de género, o sea, igualdad de los iguales en iguales condiciones, pero la igualdad existe desde lo patrimonial, no hay diferencias. Se protege la vivienda familiar y esto sí va a tener un impacto muy fuerte en materia concursal. Si yo me concurso o quiebro, ¿qué va a pasar con la vivienda? ¿Quiénes pueden ejecutar ese bien? Si los acreedores anteriores y los posteriores, ¿qué pasa en el concurso preventivo? Y si el síndico tiene legitimación para poder pedir la desafectación de la vivienda familiar. Bueno, estas cuestiones vamos a tratar de, por lo menos, dar unas respuestas rápidas. Advierto que es muy largo el temario, con lo cual probablemente muchas cuestiones no tengamos el tiempo de profundizarlo con aspectos prácticos y seguir avanzando, sino básicamente enunciar las opiniones y por supuesto ir complementándonos con Raúl las distintas cuestiones. La noción del adolescente como un rol, o sea, el adolescente ya no es una persona sin derechos en casa, no es manda el padre, la patria potestad, como dice el término, sino que se habla de responsabilidad parental, marcando las diferencias en este punto. Y por supuesto se receptan las uniones convivenciales. Aparece un nuevo pero las partes no tienen la libertad de pactar la organización de su patrimonio a través de estos pactos. Esto es distinto en materia de las uniones convivenciales. ¿Qué quiero decir? Yo puedo pactar antes de casarme un pacto prenupcial, por ponerle el término, en el cual solamente puedo escribir o plantear a través de escritura pública lo siguiente: ¿qué bienes voy a llevar al matrimonio? ¿Cuánto valen esos bienes que voy a llevar al matrimonio? ¿Qué deudas voy a llevar al matrimonio? Y fundamentalmente, ¿por qué régimen de bienes voy a optar? Yo tengo 2 botones posibles. Yo puedo optar o por el botón A, que es el régimen de comunidad de bienes, que es muy parecido al régimen que nosotros hoy conocemos, esto de los bienes gananciales y los bienes propios, que cuando nos divorciamos, cuando fallecemos, se plantean o proyectan distintos regímenes hereditarios o de separación de bienes en función de qué bienes son. Y el régimen de separación de bienes, que es una absoluta novedad en el ordenamiento argentino y que establece justamente eso, que cada uno tiene los bienes. Entonces el botón A, comunidad, el botón B, separación de bienes. Si yo no aprieto ningún botón o estaba casado y después me entró a regir el nuevo código, por ejemplo en mi caso, si yo no digo nada, mi régimen sigue siendo o empieza a ser el de comunidad de bienes. ¿Está claro? Yo tengo que optar por un régimen, y para que tenga oponibilidad frente a terceros, o sea, esto es, pensemos en posibles acreedores del concurso de la quiebra, tiene que estar inscrito en la partida de matrimonio. ¿Está claro hasta ahí? Esto es muy importante porque todo el régimen de oponibilidad del nuevo código tiene algunas fronteras que todavía no están muy claras ni muy definidas, y ya vamos a profundizarlas. Sí. El régimen de separación de bienes que mencionó Carlos, para los contadores no nos es tan distinto, porque desde el punto de vista de impuesto a las ganancias y bienes personales, cada componente del matrimonio podía asignar como bien propio, impositivamente, no civilmente, en el Código de Vélez, de acuerdo al origen de los fondos con los que fueron adquiridos.
Eso para los contadores, te quiero advertir, Carlos, no era ya uso corriente al hacer las declaraciones impositivas. Si cada componente del matrimonio tenía actividad propia, tenía ingresos propios, aun cuando el título de propiedad salga a nombre de los dos, que era comúnmente anotar el auto a nombre de los, impositivamente se podía ser afectado a uno de los dos integrantes del matrimonio, porque era el aportador de los fondos para la adquisición. Era propio impositivamente, aun cuando fuera ganancial civilmente. Y el problema, digamos, y el enfoque es que si es propio ganancial, a lo mejor frente al impuesto tiene un esquema de deducciones o de tomas o de impuestos de mínima presunto que no pagar, pero desde el punto de vista legal importa la posibilidad de que un acreedor, inclusive concursal o falencial, pueda agredir y llegar a ese patrimonio. Con lo cual, cuando uno organiza su matrimonio, como organiza su vida y como toma todas las decisiones, tiene que tener muy claro qué régimen está y fundamentalmente cuál va a ser el sistema registral que yo voy a utilizar. También quiero hacer una aclaración. En el caso de menores, cuando el menor de edad se casa con autorización, o sea, el menor de 18, no puede optar por el régimen de separación de bienes. La ley le impone el botón A. ¿Está claro? Entonces, los convenios prenupciales no pueden mantener la división de los bienes. O sea, no puede decir cómo se van a organizar, qué va a pasar cuando se divorcien o cómo se van a organizar estas cuestiones, sino simplemente establecer el régimen al cual van a ser aplicables. Este régimen puede ser modificado. O sea, no existe ninguna posibilidad de que el régimen se mantenga esta. Obviamente que la modificación requiere de que ambos cónyuges quieran separar su régimen y decir, bueno, ahora seguimos por el régimen de separación de bienes. Se puede mutar una vez por año. En realidad no está claro si es una vez por año, 2016, 2017, o una vez desde que fui ejerciendo la opción. Lo lógico sería que desde que yo me case se cuente el sistema de calendario a la hora de dividir bienes. Entonces yo puedo variarlo, la posibilidad de variar se hace a través de una escritura pública, en donde cual yo opto y de común acuerdo las partes dicen cambiamos el régimen, y esa escritura pública debe inscribirse en el registro público, le hace registro civil en la órbita de Córdoba, y en donde expresamente estipulo la separación de bien y la registro. A partir de esa registración el cambio de régimen es oponible. Y acá aparecen algunos problemas. Yo cambio el régimen, ahora este régimen es oponible, pero la ley dice que no es oponible a los acreedores hasta, no me acuerdo si son 6 meses o 1 año desde que lo conocieron. No dice debieron conocer, entonces por eso es donde genera la situación. 1 año dice. Los acreedores anteriores al cambio del régimen que sufran perjuicio por tales motivos pueden hacerlo declarar inoponible a ellos en el término de 1 año a contar desde que lo conocieron. Entonces, primera cuestión es acreedores anteriores al cambio. Digamos, cuando hablamos de acreedores anteriores tienen que ser acreedores generados antes del cambio, aunque el título, digamos, pueda ser posterior. Pensemos en un acreedor que firmó un boleto y que después se ejecutó el título o alguna cuestión. Me parece que en materia laboral, por ejemplo, no está tomando el trabajador que entró en relación de dependencia antes de que se mutara el régimen y es despedido con posterioridad. O sea, si este acreedor fue tomado, trabajador fue tomado en un régimen de comunidad de bienes y después cambia el régimen, en este caso lo que importa no es cuándo entré, sino cuando fui despedido. Lo mismo en las cuentas corrientes bancarias. Imaginemos una cuenta corriente bancaria que puede tener hasta 15 años de antigüedad o más, obviamente. Lo importante no es cuándo se generó la cuenta corriente bancaria, sino cuándo se generó, digamos, el saldo o la deuda o el consumo, digamos, que pudiera estar imputado o impactado en esta. Es decir, lo que está tratando de explicar Molina es que integre el activo y el pasivo en un concurso, una quiebra. Es decir, no es que te quiera enmendar la plana, sino cuáles bienes pueden integrar el activo de un concursado, casado o con unión convivencial, y cuál es el pasivo que puede pesar sobre esos bienes. Desde ese punto de vista, el régimen de
de adjudicación de bienes a cada uno de los integrantes de la pareja afecta concursalmente a lo que es el proceso universal de activo y pasivo. ¿Podemos romper el frío a esto, no? Sí. Yo creo que lo importante en ese tema que está abarcando Raúl es qué sucede en el impacto del concurso, es decir, cuando de pronto, declarado el concurso, un cambio de régimen. ¿Por qué? Y bueno, por alguna conveniencia. O lo planteemos un poco, apostemos un poquito más. La jurisprudencia no va a dejar que se cambie el régimen abierto el concurso. Porque podría ser un acto en perjuicio. Podría ser un acto de perjuicio, pero a ver. Pero no va a permitir la jurisprudencia. Hay algo muy importante, que este código que está vigente, vive entre nosotros y ya es norma positiva, es que la jurisprudencia prácticamente no existe, es todo novedoso, y la facultad, como bien lo decía Raúl, que tiene el juez para resolver, en la impronta y en la motivación del concurso, sin ningún lugar a duda, va a traer aparejado una serie de situaciones que sería importante que algunas pincelales. Sí, no, y vamos a plantear tres cosas fundamentales para poder definir el tema que voy a plantear. Hay que por supuesto analizar las consecuencias prácticas. Yo cuando estudio, cuando analizo las normas, y que yo siempre veo, listo, lo analizo, lo estudio, discuto y después veo qué pasa en la práctica, porque si no, digamos, estudiar por estudiar no tiene sentido, por lo menos en la forma mía de ver la profesión. Entonces pensemos, primero, cambio de régimen. Es claro que el cambio de régimen que podría llegar a afectar a los acreedores es la diferencia entre, o sea, pasar de comunidad de bienes a separación de bienes. Creo que el cambio inverso no afecta necesariamente al contrario. Perdón, no te lo va a aceptar el registro porque vas a estar inhibido después de concursar. No, porque es un registro de personales, digamos. Sí, está bien, pero cuando no te va a tomar la inscripción marginal de la afectación de bienes. El tema es si realmente se puede considerar que es un acto de disposición. Por eso, pero la pregunta es, ¿el cambio de régimen es un acto de disposición? A mi juicio no, porque yo no estoy disponiendo de patrimonio, lo único que estoy haciendo es establecer un cambio de régimen. ¿Cuál es el impacto que puede tener para un acreedor? O sea, ¿por qué un acreedor se podría ver, se podría sentir ofendido, que le cambie el régimen? Primero, las pautas generales, serían en dos o tres líneas. Primero, la expectativa, o sea, si yo tengo comunidad de bienes, yo tengo la expectativa de que si se divorcian, los bienes que tiene cada uno de los cónyuges se va a quedar con la mitad. Entonces, la primera expectativa de parte del acreedor es, si se divorcian, yo tendría derecho a cobrar con respecto al 50% de los bienes gananciales y nada de los propios. Si yo opto por el régimen de separación de bienes y se divorcian, al cada uno a tener gestión de bienes separada, no voy a tener derecho a nada. Segunda cuestión, en el régimen de deudas, ya lo vamos a explicar adelante, pero lo adelanto para poner en claro los impactos, es los cónyuges, el régimen de obligaciones que tienen los cónyuges sigue siendo el mismo que existía antes, con alguna variante, o sea, cada uno responde por sus propias deudas, aún en el régimen de comunidad de bienes, salvo los bienes, lo que sea para el sostenimiento del hogar, necesidad alimentaria, etcétera. Pero en el régimen de comunidad de bienes, a diferencia del régimen de separación de bienes, existe una norma que solo rige para comunidad de bienes, que es los acreedores de los bienes gananciales, lo que tiene que ver con la mantención del bien ganancial, pensemos en algún servicio vinculado, la reparación de un bien, el pago de impuestos, etcétera, tienen derecho a reclamar no solo sobre los bienes gananciales, sino sobre los bienes del cónyuge que también fueran gananciales. Entonces, en ese marco, abro un poquito el juego para determinados acreedores tener determinadas posibilidades creditorias. Está claro que en el régimen de separación de bienes, que se pueden haber compra-venta, donaciones, etcétera, entre cónyuges, la sola conyugalidad establece presunciones muy fuertes a la hora de las acciones ineficaces, de las revocatorias, simulaciones, extensiones o cualquier otra de estas acciones. El otro tema lo hace inoponible. Esto significa no que el acto sea nulo, o sea, el acto, va a ser válido, la separación de bienes va a ser válido. Ahora bien, frente al acreedor, esa separación de bienes que se propuso no va a tener efecto y él podría actuar, en ese caso, como si no se hubiera realizado. ¿Está claro? Y dice,
debe en el término de un año contar desde que lo conocieron. Primero, el único que puede accionar con esto es el acreedor anterior. Ahora bien, el síndico podrá, o sea, el síndico podrá subrogarse en los derechos del acreedor para poder declarar ineficacia solo respecto a ellos. El quiebra, obviamente, en un concurso no. ¿Podrá hacerlo? Y por lo menos es discutible. Digo, ahora bien, una vez que es declarado inoponible, ¿beneficia a todos, y ya que estamos en clima político, y a todas? Bueno, a mi juicio el sentido de esta norma es distinto y en principio no debería afectar, solamente podría incoarla esto. ¿Por qué? Porque es un derecho inclusive renunciable por el acreedor. El síndico no debe, digamos, subrogar el interés del acreedor en esta cuestión. Que lo conocieron. No está diciendo que lo debieron conocer. Que lo conocieron, digamos, significa que tuve acceso a esa inscripción o que pude tener ese acceso. Porque uno habla de conocimiento efectivo y cuando uno habla de inscripciones públicas, inscripciones al registro, hay un conocimiento presunto de que existió esto. Bueno, como ven, este es alguno de los temas y ya genera muchas cuestiones o impactos concursales. Las deudas familiares. Esto es muy importante tener en claro y terminar de pulir lo que hemos visto y cómo impacta en el concurso preventivo. O sea, la regla sigue siendo lo mismo. Cada cónyuge, sea en el régimen de comunidad de bienes o en el de separación de bienes, responde por sus propias deudas. Y punto. O sea, esto sigue ocurriendo en la comunidad de bienes, ocurre en la separación y ocurre en la unión convivencial. Yo no puedo reclamar digamos, deudas originadas conmigo. Entonces, muchas veces cuando uno planifica patrimonios, la forma más natural de organizar los patrimonios es poner los bienes a nombre del cónyuge, si es que confía o si es que le parece. Entonces, es la forma más natural de realizarlo. Responde con sus propios bienes, sean propios gananciales. O sea, un acreedor del cónyuge no puede embargar bienes gananciales del otro. Existe a veces una confusión conceptual de que si los bienes gananciales responden todos. No, hay que distinguir dos cuestiones, y esto lo digo más para los contadores, que en general que los abogados lo tienen un poco más claro esto. O sea, una cosa es tener un condominio de bienes, en donde cada uno responde por el 50%, y otra cosa es tener un bien ganancial. Son dos conceptos distintos que tienen consecuencias distintas. En el bien ganancial, este 50% que puede llegar a tener derecho de otro cónyuge está supeditado solo y solo sí, como se diría en lógica, en el caso que haya fallecimiento o divorcio de las partes, de alguno de los cónyuges. En cambio, en el condominio, cualquiera de los cónyuges sigue siendo, y esa porción condómina puede ser embargada y está afectada por el concurso y la quiebra, y el síndico puede subastarla alegremente, digamos, sin tener que obtener alguna cuestión. Lo que se subasta, por supuesto, es la porción viril, el 50%, el 30% o el porcentaje que se haya adjudicado. La distinción queda en el asiento del título, ¿no? Claro. Lo que hay que ver es qué dice el título. Eso es lo que marca. El título de adquisición. El título de adquisición. Eso es lo que marca la diferencia entre condominio y ganancia. Es fundamental. Entonces, cuando uno dice, no, es porque existe el cliente, dice, no, esto tiene unos bienes que es de los dos. Y a lo mejor éticamente es de los dos. Y de hecho, los bienes que yo he podido juntar con mi mujer son de los dos. Ahora bien, digamos, frente a lo legal, digamos, pueden ser de mi mujer, pueden ser míos o hasta de mis hijos. Entonces, ¿en qué casos puede existir responsabilidad con los bienes gananciales? Y esto se aplica no solamente para comunidad de bienes, sino también para separación de bienes e inclusive para uniones convivenciales. O sea, ¿dónde estaba? Bueno, digamos, lo voy a decir. En lo que, digamos, solamente se admite la responsabilidad de los acreedores de una pareja, de una concubina, voy a decir, con respecto al otro, en los casos de que sea para sostenimiento del hogar.
El sostenimiento del hogar es un concepto amplio, mucho más amplio que el antecedente legislativo que tuvo esto, que era la 11.357, incluye todo lo que tenga que ver con el sostenimiento del hogar. Pensemos en un consumo de una tarjeta de crédito, me atrevo a decir que el 80% de los consumos que figuren en esa tarjeta de crédito van a ser sostenimiento del hogar, desde comprar a lo mejor un electrodoméstico que tiene que ver, pagar el colegio de los chicos, algún viaje de estudio, en fin, cualquier otra cuestión que pueda estar relacionada con esa situación. La diferencia en comunidad de bienes es justamente que actualmente dicen, para los gastos de conservación y reparación de bienes gananciales, conservación, tenemos que tomarlo con una analogía al 240 de la ley concursal. ¿Qué significa gasto de conservación? Expensas, impuestos, en fin, digamos, todo lo que tenga que ver con alguna reparación, mejoramiento, digamos, mantenimiento, todo eso, digamos, va a poder ser inclusive alguna obra que se pueda realizar en la obra, va a tener derecho a reclamar al otro cónyuge solamente respecto a los bienes que fueran gananciales, no sobre los bienes propios. Otra cuestión muy importante es el divorcio exprés. Ya no importa, digamos, acreditar quién tuvo la culpa, sino lo importante es que si yo me quiero divorciar, me divorcio. Esto creo ha sido muy criticado fundamentalmente en sectores conservadores. Yo me reconozco como católico, voy a misa todos los domingos, sin embargo me parece que las convicciones personales que uno pueda tener en orden a su situación no pueden imponerse y extenderse a los otros de una manera forzosa. Entonces, cada persona es libre de proponer, digamos, su propuesta matrimonial de la manera que quiera. Lo que sí es un despropósito, y se puede divorciar cuando quiere, inclusive unilateralmente, Claro, entonces es muy importante tener en claro esto, que ya sé, digamos, el tema de la culpa, si me fuiste infiel, si no me fuiste infiel, está despojado. Y creo que esto responde a una realidad en la mayoría de los casos real. O sea, cuando hay un divorcio o aún una infidelidad, la culpa no es solamente de uno o de otro. Hay algo que, digamos, se quebró y hay algo que dejó de ser lo que era. Y entonces andar buscando culpables objetivos o formales distorsiona lo que realmente debería ser un proceso mucho más rápido. Obviamente que en el divorcio uno tiene que hacer una propuesta de bienes que considera adecuado en función de los bienes y cómo lo realiza, y a partir de allí, digamos, se puede realizar la homologación. Pero la petición de divorcio ya produce los efectos de la separación de bienes, y todos los bienes que se adquieran a partir de ese momento van a ser del cónyuge, independientemente de que no haya acuerdo sobre la división de bienes patrimoniales. Uniones convivenciales, está claro, lo vamos a ver en una filmina posterior donde vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo de este tema, que se las trae. Lo que sí quiero aclarar y dejar como base paradigmática del tema es que las uniones convencionales no son iguales ni por las tapas a los matrimonios. O sea, tienen enfoques distintos, tienen regulaciones distintas, y si antes no era así, ahora tampoco. O sea, pensar que una pareja unida en unión convivencial tiene los mismos derechos que en el matrimonio no es así. Más allá que socialmente, digamos, no puede haber diferencias y no se puede discriminar a una por otra o tomar un montón, pero desde lo patrimonial son claramente distintos. Se admiten las sociedades entre cónyuges de cualquier tipo, ¿Pasados los 2 años? Pasados los años, obviamente. No, pero no son como pasados los años, no tienen el mismo régimen que el matrimonio. Ni en la sucesión tampoco. Ni en la sucesión. Pero en la pensión no. Pero en la división de bienes patrimoniales, en principio no. Ya vamos a ver algunas otras cuestiones. Tiene matrimonio práctico. No han mudado de prepo a Hugo. Acá me interesa marcar mucho el tema de la vivienda familiar. Lo primero que quiero decir con respecto a la vivienda familiar es que no cunde el pánico. Es más o menos lo que teníamos en la ley de bien de familia, la 14.394, con algunas particularidades. O sea, no es que está literal, está remozada, está adaptada y requiere naturalmente registración. Entonces vamos a ver lo que es la vivienda familiar en el que requiere inscripción de algún otro régimen que impide la ejecutabilidad de la vivienda familiar o la vivienda sede de hogar conyugal, con algunos alcances.
Sin tratar de profundizar el tema y por el escueto tiempo que tenemos, cabe decir que es un régimen de afectación patrimonial. ¿Qué significa esto? Es separar un determinado activo, en este caso la vivienda familiar, que es uno de los paradigmas del Código Nuevo, a los efectos de protegerlo de las contingencias económicas que pueda tener una familia. Muchas de las pautas que digamos tiene la vivienda familiar son, juntos con los fideicomisos, las sociedades, esquemas de segmentación de patrimonios o sacar ciertos bienes del patrimonio evitando la agresión de los acreedores. Y el síndico acá puede tener un trabajo importante para saber si ese activo está o no incluido en su función a la hora de ejecutar esos bienes. Lo cierto es, primero, requiere afectación registral, esto es la inscripción en el registro público, registro general de la provincia en el caso de Córdoba. Calculo que la reglamentación se va a adaptar, pero no van a ser muy importantes los cambios. Puede afectarse todo o parte de su valor, con lo cual la afectación tiene un esquema patrimonial. A mí me parece que se va a inscribir con mi familia, no necesariamente tiene que poner monto, si no pone monto es todo, y podría estipular alguna parte. La registración debe ser lo más sencilla posible, inclusive el mismo código se mete en una cuestión arancelaria, a mi juicio más propia de leyes locales, y dice: los profesionales que intervengan en la constitución de mi familia no van a poder superar el 1% de la base fiscal. O sea, digamos, ningún escribano ni profesional de otra profesión, obvio, va a poder cobrar más del 1% por el trámite realizado. No sé cómo andás de tiempo o cómo crees, para no interrumpirte mucho. El nuevo código le da el carácter de derecho humano al derecho de la vivienda, lo incorpora como los derechos humanos, y le da un giro a lo que nosotros tendríamos algunos reveses locales. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, que son las que yo conozco, han tratado de proteger como bien de familia a la residencia, a la vivienda, con reveses judiciales, porque el 75.2 de la Constitución Nacional, el 75.12 de la Constitución Nacional los reserva para el Congreso de la Nación. Entonces, como están en las leyes de fondo, la Córdoba, que lo tiene, por ejemplo, incorporado a la Constitución Nacional, la protección de la vivienda, la jurisprudencia se ha encargado de quitarle el valor protectivo. Desde ese punto de vista, creo que es un avance muy importante lo del Código Nuevo, al tratar de proteger la vivienda familiar, incluso quiénes la pueden peticionar, cuánto hay que protegerlo y cómo protege a los acreedores que han facilitado el mantenimiento de la vivienda. Creo que es un avance desde ese punto de vista. No, y fundamentalmente se protege a la vivienda familiar inscripta, que es la vivienda familiar, y a la no inscripta. Pero ¿cómo? O sea, el artículo 58 de la Constitución de Córdoba, ¿se acuerdan? La ley 8067 y todo este debate, Banco Suquía, que llegó a la Corte dijo que la legislación local no se puede meter en ese tema, expresamente establece una norma que no solamente rige para el matrimonio en ambos regímenes de separación de bienes o comunidad de bienes, sino también para las uniones convivenciales. Voy a leer el 456, que está redactado de manera muy similar en el 422, segundo párrafo. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio. Vuelvo a decir porque esto tiene impacto concursal. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan consentido ambos cónyuges o uno asienta lo otro. Entonces tiene que haber consentimiento de ambos cónyuges. Pensamos en un crédito que se haya pedido con posterioridad a la vivienda, pero pensemos en materia laboral. Pensemos que, digamos, yo tengo una vivienda donde vivo con mi familia, no la registré como bien de familia, ocurre un despido y el trabajador me demanda a mí, que soy el titular registral de ese bien, y quiere ejecutarme la vivienda. Bueno, en este caso, y teóricamente, porque en el foro laboral, digamos, ha pasado de todo, digamos, y uno nunca puede hacer, digamos, previsiones normativas de lo que puede llegar a pasar, pero la lógica diría que no puede ejecutar este bien.
¿Estamos? Continúa la protección de la ley de contrato de trabajo, que no lo modifica, sobre los gastos causídicos en cuanto a que el propietario de la vivienda sea condenado en costas. Y continúa la protección del Banco Hipotecario Nacional, tampoco se ha modificado. Entonces tendríamos ahora en 3 cuerpos legales la protección: el Código Civil y Comercial nuevo, la ley de creación del Banco Hipotecario Nacional, y el de la ley de contrato de trabajo. Sí, en el caso de la ley de contrato de trabajo, el empleado condenado en costas no le puede ejecutar la vivienda. Lo digo por las dudas que no haya, que es muy importante. Te voy a sacar la casa, no, la casa no, sácame todo lo demás. Cuando el empleador se enoja con el empleado en un juicio, primero, vivienda familiar, total, solo un inmueble, no puede haber 2 inmuebles, y si hubiera 2, se entiende que fue el primero que se inscribió. Y principio de prioridad, acá se rigen los principios registrales, o sea, el primero que peticiona el pedido de registración del inmueble, con lo cual el concepto de la acreencia anterior, que ya lo vamos a ver, es no solo desde la registración definitiva, que puede demorar varios meses, sino desde la petición. Aquí se aplican los principios registrales inmobiliarios, fundamentalmente el de retroprioridad, que digamos retrotrae el momento en el cual se ingresó el formulario en el registro. ¿Quiénes pueden pedirlo? Acá hay una bastante novedad, porque antes se requería personas familiares o ostensibles trato familiar. Hoy un propietario de una vivienda familiar, supónganse que yo estuviera digamos solo, soltero, bueno, no me hagan pensarlo 2 veces, pero bueno, suponiendo que estuviera soltero, podría registrar la vivienda familiar a mi nombre, y eso sería suficiente. Antes los solteros no podían registrar sus bienes, también se podían beneficiar a las uniones convivenciales del mismo sexo o distinto sexo. Esto, digamos, había sido un reclamo de muchas parejas que no estaban, digamos, casadas, y el inmueble estaba uno y no podía ser beneficiario de otro. Obviamente también se puede beneficiar a hijos, convivientes, ascendientes, descendientes, etcétera, y parientes hasta el 3er grado. ¿Está claro? Los parientes hasta el 3er grado pueden ser beneficiarios solo y solo si convivan con el constituyente de la vivienda familiar. Un principio que estaba en la 14.394, pero ahora es como que salió a la luz, se requiere habitación efectiva. Hace poco me tocó intervenir en un proceso concursal donde la persona que tenía la vivienda de familia la tenía alquilada. Bueno, eso no es habitación efectiva, o sea, está habitada, pero no está habitada efectivamente por el constituyente, con lo cual, si el síndico descubre que ese inmueble está deshabitado, podría lograr una desafectación. Obviamente que en este caso el concursado, el fallido, se tendría que ir volando a vivir al departamento para evitar o lograr esta cuestión. Pero digo, es un tema importante. Antes ya estaba esto, pero ahora está como mucho más visible de lo que estaba antes. Estaba escrito de una manera distinta. Si yo vendo el inmueble afectado a la vivienda familiar y después compro otra, se mantiene el principio de subrogación real, y teóricamente, porque no lo dice, debería mantenerse la retroprioridad que yo había logrado con la primera adquisición. Esto es importante porque, o sea, cambiar de vivienda a los 5 años de constituir podría hacer, digamos, ingresar en la inoponibilidad, que ya vamos a ver, un acúmulo de acreedores. Esta es una de las virtudes de este código. Incorpora a texto positivo lo que la jurisprudencia había dictaminado. La jurisprudencia dijo que si vendo el bien de familia en el código anterior, mantengo el dinero y después en el interín estoy buscando reemplazarlo, ese dinero queda protegido como si fuera bien de familia. Ahora está incorporado al código como letra positiva. Es decir, lo que yo obtenga por la venta de la vivienda queda protegido hasta que la reemplace. Cualquier acreedor posterior al ingreso del formulario en el registro de propiedad, retropropiedad, digamos, no puede ejecutar la vivienda, salvo que se desafecte, digamos, voluntariamente o que se dé algunas causales fundamentales. ¿Sí? La primera es, no puede ser ejecutada por los acreedores, y esto tiene bastante importancia en el tema concursal respecto a quién puede ejecutarlo o no. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones a la inejecutabilidad? Quiero hacer una aclaración. No se puede ejecutar, pero sí se puede embargar. Son 2 cuestiones distintas. ¿Por qué?
yo embargo el bien, y es más, aconsejo que aunque esté como bien de familia se embargue el bien. Obviamente se deben hacer las anotaciones concursales, el síndico debe anotar la inhibición, la indisponibilidad o cualquier medida que corresponda a estos efectos. Pero ¿por qué digo el embargo? Porque mañana podría desafectarse o podría darse una situación de no habitación efectiva, y si yo no tengo el embargo puedo llegar a perder la prioridad de cobro en esta situación. Entonces el registro de la propiedad puede trabar el embargo, de hecho lo hace con el régimen anterior, calculo que lo va a respetar en este esquema, y el objetivo de la vivienda familiar no es la inembargabilidad como a veces se dice, sino la inejecutabilidad. Son conceptos parecidos pero digo como distintos. Porque aparte interesa el orden embargante, claro, el orden de los embargos. Digamos, la prioridad del embargante, que también está respetada en el Código Nuevo. Entonces decimos, bueno, ¿qué no está afectado a la inejecutabilidad? Las obligaciones por expensas comunes, obvio, porque hacen a la mantención de la cosa, los impuestos, tasas y contribuciones que hacen, por ejemplo la contribución sobre los inmuebles, por las veredas, por eso está excluido y puede ejecutar la municipalidad, que digamos tantas pocas ganas tiene de ejecutar y de cobrar, digamos, podría ejecutar esta cuestión. También las garantías reales constituidas de manera previa, las obligaciones que surgen a la construcción, a las mejoras, como había dicho recién Raúl, o sea, si yo hice una obra, el arquitecto, mano de obra, todo, va a poder ejecutar la vivienda, aunque sea vivienda única, y por supuesto las obligaciones alimentarias del constituyente. O sea, si el titular del bien debe alimentos a hijos de otro matrimonio, a otros le van a poder quitar la vivienda. Es decir, vamos a tener que mirar, cuando hagamos la verificación de créditos, no solamente el crédito, sino el origen del título o causa, como dice el 32, para poder tipificar sobre qué bienes puede recaer ese crédito. Porque con esta segmentación de patrimonio que acentúa este código, es muy importante el origen del crédito, sobre qué bienes puede afectar y qué bienes no. No todos los bienes van a integrar la masa general. No todos los bienes van a integrar la masa general. Entonces nuestro informe va a tener que ser hoy, yo diría, hasta parcializado, dentro del universo del pasivo, pero sobre qué bienes puede recaer la eventual liquidación y sobre cuáles bienes no puede recaer. Vamos a tener que hacer una auditoría de crédito un poco más profunda. En el mismo tiempo y con el mismo precio. Le ha salido a los síndicos la beta monetaria arancelaria, a la cual yo me opongo siempre que se trate. Nada más. Pero es muy importante esto, sobre cuáles bienes integran la masa de cada tipo de crédito. ¿Qué valor y efecto tiene el régimen de dependiente familiar para garantizar una equidad de precios? No, sí tiene valor, digamos, tiene pleno valor. Se requiere, digamos, algunos asentimientos, pero tiene valor. La pareja lo tiene que firmar. Luchino lo tiene que firmar los dos, Sí, tiene valor. Hay que instrumentarlo como establece el código, pero sí se puede. Sí se puede. No es una renuncia común. Acá hay otro tema que tiene que ver mucha importancia práctica para los síndicos. Si acreedores sin derecho, los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado ni sobre los importes que la sustituyan en concepto de indemnización o precio, aunque sea obtenido en subasta judicial, sea esta ordenada una ejecución individual o colectiva. ¿Qué está diciendo? Que los acreedores posteriores a la constitución del bien de familia, en una supuesta distribución que se diera en el proyecto de distribución, no van a poder cobrar de este bien. O sea, cuando haga, como dijo de una manera parcial Raúl, cuando haga el proyecto de distribución van a decir, cuando se van haciendo de este bien lo vendí, saqué tanta plata, hice qué sé yo, tengo privilegio especial general, que se hace todo el detalle cronológico y de afectación de privilegio, vos tenés que decir, esta casa lo vendí, hice esto, y sobre esto, digamos, solamente voy a poder distribuir el producido entre los acreedores anteriores y no los posteriores. El tema, digamos, es quién puede solicitar la ejecución del bien de familia con respecto a los acreedores anteriores. La parte final del 249 dice: en el proceso concursal la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por acreedores enumerados en este artículo. No dice el síndico. Entonces, digamos, la no mención del síndico y los problemas que ha habido, digamos, no tiene claro si es que está refrendando la jurisprudencia de la Corte, si está, digamos, o no.
Entonces podríamos discutir si el síndico tiene o no legitimación para solicitar esto. A mi juicio no la tiene, pero bueno, está. También adoptó la jurisprudencia. La jurisprudencia la jurisprudencia mayoritaria dijo que el síndico no es parte, no puede pedir. Sería lógico porque es el interés del propio acreedor. Claro. Y acá hay un tema interesante de honorarios, de los honorarios del síndico. Yo digo honorarios y ya empiezan a aparecer los hojitas. No sí. Saquen el talonario recibo porque Carlos no reparte nada. Esta norma a mí me llamó la atención. Dice, bueno, todas, pero digo, el 254 segundo párrafo dice: en los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los concursos preventivos y quiebras, los honorarios no pueden exceder el 3% de la evaluación fiscal. Entonces yo pensaba, ¿Cómo? No, pero el tema puntual, yo estoy pensando cómo analizarla desde una perspectiva lógica. Y yo pensaba lo siguiente: primero diferenciar concurso de quiebra. En el concurso, lo que está diciendo en algún punto es, sí, el activo, pese a que está en el concurso, integra la base de regulación o sea, dentro de los esquemas que establece la ley. Entonces, uno podría establecer la regulación, y si yo tengo el activo, el 12%, que puede ser el máximo del activo para poder regular en el concurso del 12, ¿no? El quiebra, en el 4 es en el... Bueno, en este caso yo tendría que decir, no, digamos, tengo estos bienes, son los cuales regulo a lo mejor el 4. Respecto de este bien, solamente el 3. O sea, debería haber una diferenciación en función del activo. O sea, 4 para todo, 3 máximo para... Así va a ser. Y en la quiebra es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque teóricamente este inmueble no se subasta. Entonces, al no subastarse, habría que ver si entra dentro del concepto del activo realizado. O sea, teóricamente no es un activo realizado, pero acá la ley está diciendo, y quiebras no pueden exceder el 3% y de la evaluación fiscal. O sea, con lo cual también está contradiciendo lo que dice la ley concursal, desde que habla de valores reales o adaptaciones al tiempo, etcétera. Prudentemente valorado. La evaluación fiscal igual está cada vez más alta, digamos. Pero bueno, hay algunas que se mantienen, hay construcciones que no están declaradas y pese a... ¿Qué quiero decir esto? A mí me resulta difícil tomar como pauta el inmueble afectado a bien de familia no subastado para regular un honorario. El sentido común me diría que no integra la base porque no regular, pero acá por otro lado está diciendo que sí. Bueno, veremos cómo... Pero integre el activo en el informe general. Claro. Integre el activo, pero la base regulatoria dice activo realizado, no dice activo como lo dice en el concurso. Pero bueno, a mi juicio es un error del legislador, habrá que ver cómo lo... Primera cuestión, estamos hablando ya del régimen patrimonial de bienes, de cónyuges y económicos fundamentalmente. Ambos cónyuges deben, decir ambos cónyuges es un error gramatical, porque debería decir los cónyuges, porque en el ordenamiento argentino solamente se admiten 2 cónyuges. Y las uniones convivenciales también pueden ser de 2 solamente. No, y es más, en Brasil ya hay 2 homologaciones de mujeres, en este caso, donde hay uniones convivenciales de 3 mujeres. Digamos, en un caso... Son gustos. No, pero son 3 mujeres del mismo sexo que se unen en uniones convivenciales. Más que una unión convivencial es una barra. Pero bueno, deber de contribución. El deber de contribución en nuestro ordenamiento se impone por partes no iguales, sino en función de los ingresos que tenga. ¿Qué significa? Si yo gano 100 y mi cónyuge gana 50, fíjense qué machista, digamos, mi razonamiento, pero la verdad, digamos, yo debería tributar, digamos, 100 sobre 150 y mi mujer 50 sobre 150, o sea, yo el 66 y mi mujer el 33. Esto ocurre no solamente en matrimonios con comunidad de bienes, con separación de bienes y en uniones convivenciales. Esta es una regla que, si bien estaba implícita, hoy está expresa.
Y existe, digamos, cada matrimonio, y cada vez que salgo a comer con algún matrimonio, descubrimos que cada uno maneja las finanzas de manera distinta. Alguno paga los impuestos y otro, pero lo cierto es que esto está mostrando que, digamos, los aportes deben ser proporcionales a los ingresos, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del hogar conyugal. Y existe obligación del otro cónyuge de exigirle que se haga cargo de la parte proporcional. Lo mismo con la responsabilidad para solventar las necesidades ordinarias del hogar. Antes era solamente con los frutos de los bienes propios o gananciales. Hoy es con los bienes propios o gananciales. O sea, no solamente con los frutos, con todos los bienes. Se protege. Es muy importante ese cambio, para cuando hagamos el informe general o el proyecto de distribución, es muy importante el cambio, ¿no? Y no únicamente cómo, qué produjo cada segmentación de patrimonio, sino el patrimonio también. Es más, voy a decir una cosa que lo hemos pensado, nosotros somos abogados de una tarjeta de crédito, digamos, que tiene un color, digamos, bastante alegre y que son bastante incorrectos en algún sentido, y hemos estado pensando en la oficina lo siguiente: se concursa, como muchos de estas quiebras a los consumidores, Doña Rosa. Y Doña Rosa tiene, digamos, en el consumo de tarjeta de crédito un montón de cosas. Ese concurso, verifico el crédito y Tarjeta Naranja podría demandar los bienes del marido. ¿Por qué? Porque podría darse una situación en donde esto sea un gasto solvente y embargarle el auto al marido. ¿O no? Sí, no, por eso. A mí los autos no me gustan, pero bueno, así que la protección de la vivienda familiar ya la acabo de explicar. El 456 también se aplica para uniones convivenciales, esto de proteger salvo a creencias anteriores o consentimiento de ambos cónyuges o parejas. La calificación de los bienes sigue siendo la misma para el régimen de comunidad de bienes, y las consecuencias patrimoniales también. O sea, si yo me divorcio, en el régimen de separación de bienes cada uno se queda con lo que es de cada uno, y en el régimen de comunidad de bienes los gananciales se dividen por 50% y los bienes propios se los queda a cada uno. En este sentido son bienes propios, digamos, todos los aportados a la sociedad conyugal cuando yo me caso. O sea, yo me caso, tengo un inventario de los bienes que tengo y todo lo que recibo por donación o herencia. Después hay algunas cuestiones que no viene, hay un tema de empresas familiares que es un inciso F, hay un montón de cuestiones para discutir, pero creo que excedería largamente los objetivos de esta exposición. Estamos mal de tiempo. Y estamos re mal de tiempo. También rige el principio de subrogación real, o sea, yo compro un bien propio antes del matrimonio, lo vendí y eso lo transformo en, compro un auto viejo, me compro un auto nuevo, veo los valores y en función de los valores el bien va a seguir siendo propio, pero va a tener un derecho de recompensa a compensar esos bienes con otros bienes. Obviamente que si el bien tiene bienes propios y bienes gananciales, se presume que es el mayor aporte. O sea, si yo tengo más de propio que de ganancial, se presume que es propio, y si fuera iguales, se presume que es ganancial. O sea, si hay 50% de aporte de bienes propios y 50% de gananciales, se presume que es ganancial. La renta de los bienes propios, obviamente dividendos, resultados no asignados y muchas otras cuestiones que ya hemos discutido con Raúl en muchas oportunidades, son gananciales. La prueba de los bienes se puede hacer de cualquier manera, y esto muchas veces tiene un impacto en la actividad del síndico, determinar el origen de los bienes de cara a una futura liquidación o eventualmente en las quiebras si ocurre un fallecimiento de algunos cónyuges, para poder cobrar la parte que le corresponda en esa cuestión. Hoy, digamos, se permiten los contratos entre cónyuges de manera libremente. El matiz es no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad de bienes entre sí. Dice, no pueden contratar, con lo cual el término contratar incluye, digamos, locaciones de compraventa, donaciones, cesión de derechos, no habría ninguna discusión. El problema es la locación de bienes. O sea, un cónyuge le podría contratar, alquilar el bien a otro. Si vamos a la interpretación literal, dice no puede contratar. O sea, no podría haber arrendamiento, no podría haber teóricamente un contrato de locación de servicios. Sí. No sé si es una broma o no.
o al servicio. Claro, está claro que, digamos, la ley de contrato de trabajo admite, digamos, que un cónyuge sea empleado de otro, pero digo, estaríamos, me parece, con un arrendamiento, algunas cuestiones, digamos... pero lo saca de la relación de dependencia, ¿eh? Sí, en algunos casos, el 27 dice, depende de la realidad. Bueno, acá dice no contratar. Ahora bien, en lo personal coincido que va a haber que analizar contrato por contrato para analizar, y si no, separar el régimen de separación de bienes. En el régimen de separación de bienes puedo encontrar todo, y puedo comprar, vender, donar, ceder. Esto puede, en algunas planificaciones, permitir algunas reorganizaciones patrimoniales a través de un régimen de separación de bienes. Obviamente que todos los movimientos patrimoniales entre cónyuges que se realicen en el periodo de sospecha previo a la quiebra van a ser altamente sospechados y diría casi, esto por favor no se me tome de manera literal, van a ser ineficaces, digamos, de pleno derecho. O sea, sería muy difícil cuestionar que el cónyuge no tenía conocimiento de la cesación de pagos y pese a ello lo compró. O sea, sería raro, digamos, pero obviamente no es de pleno derecho. Fideicomisos, se admiten los fideicomisos entre cónyuges. Lo que hay que ver es si hay un movimiento de disposición patrimonial o no. En el caso de que haya comunidad de bienes, habrá que hacer un enfoque como siempre se hizo. Si eso, digamos, encuadra o encubre, no en el sentido malicioso o malo del término, sino una donación, la causa de esta operación puede haber sido alguna otra. Digamos, la quiebra del cónyuge sigue impactando en la sociedad conyugal y se podría eventualmente pactar un régimen de separación de bienes a los efectos de dividir las cuentas. Habría que ver si, digamos, la quiebra no podría, el síndico no se podría subrogar en la separación de bienes para poder ya dividir los patrimonios y marcar. No está en la ley, habrá que ver si de la combinación de algunas normas se puede llegar. Asentimiento conyugal. La ley cambia asentimiento a consentimiento porque la participación del cónyuge no forma parte de la estructura del acto, sino que es un acto que complementa el consentimiento que da cada uno. Decir que es un asentimiento significa que puede ser realizado antes, durante y posterior. En la filme anterior aclaré que podía haber mandato entre cónyuges con una salvedad. No puedo dar un mandato para que me dé el asentimiento, porque estaría tergiversando el régimen que establece la ley. El asentimiento se requiere para la vivienda familiar y este asentimiento es exigido no solamente para matrimonios con comunidad o separación de bienes, sino también para las uniones, las parejas o las uniones convivenciales. El asentimiento solamente respecto al bien donde está el hogar conyugal o la vivienda familiar y todos los enseres muebles que están, o sea, si tiene un plasma, si tiene, digamos, una heladera, todo eso no se puede vender ni sacar de la propiedad sin el asentimiento del otro. Con un condicionamiento, el otro cónyuge tiene la posibilidad de oponerse dentro de los 6 meses desde que conoció el acto. O sea, muchas veces es más que común que ese acto lo conozcan, porque si es la vivienda familiar, de repente viven y ahora dejaron de vivir. Entonces digo, es difícil que un cónyuge no pueda decir que se enteró a los 5 años. Entonces tiene 6 meses para declarar inoponible ese asentimiento. El asentimiento puede ser de cualquier forma. Algunos escribanos están diciendo que si es un inmueble tiene que hacerse por escritura pública, por la accesión del principio de que los bienes se transmiten. A mi juicio, con un instrumento privado con certificación de firmas podría ser, y no puede ser de manera general. Yo no puedo decir, che, te cedo para que lo vendas cuando quieras. Tiene que ser con relación a una operación concreta, puntual y determinada. Entonces, y inclusive se establece que tiene que tener, la ley nueva, no lo decía el 1200, el contenido esencial del acto. Por ejemplo, el precio. O sea, el precio debería estar. Ahí habrá que discutir qué pasa si no tiene el precio y algunas cuestiones. Obviamente que los bienes registrales en la comunidad de bienes requieren el asentimiento. O sea, si yo tengo un bien registral que no sea la vivienda familiar y estoy bajo el régimen de comunidad de bienes, no así separación de bienes o uniones convivenciales, debo pedirle permiso a mi cónyuge. Y si no me lo da, debería ir el juez para pedirle permiso y después, bueno, no vuelvo a mi casa, pero digamos, porque sería lógico, digamos, entender, digamos. Pero en este sentido se debe requerir el asentimiento para otros bienes. Con el tema de las acciones o los títulos valores registrables, ya la ley lo dijo de manera expresa,
Yo en los últimos 10 años nunca vi un convenio de compraventa de acciones que no tuviera el consentimiento del cónyuge, y si no lo tenía, digamos, todos decíamos que era un contrato que podría ser impugnable. Bueno, en este caso ya queda claro, porque lo dice la norma de la empresa, que las acciones las únicas acciones que no requieren asentimiento conyugal son las acciones que cotizan en bolsa, emitidas en títulos seriados, y de esa manera genera. Bueno, quiero avanzar porque ya no estamos. ¿Cuánto nos queda? ¿5 minutos? No, estamos menos no sé cuánto. Bueno, redondeamos y terminamos con esta filmina, y la otra la voy a dejar para otro momento, si es que interesa. Régimen legal de las uniones convivenciales. Para que haya unión convivencial se requiere una pareja, estabilidad y exteriorización, y sí se requiere convivencia. ¿Se acuerdan que les dije que en el matrimonio no se requiere convivencia? Bueno, acá sí, o sea, la habitación efectiva. Yo me acuerdo que un amigo se casó, un amigo más grande que yo, digamos, ya tiene 75, acaba de fallecer su mujer, y digamos, se había enamorado de una señora que siempre había estado ligada a la familia, amiga de ella también. O sea que estamos... No era de 3. La cuestión es que se casaron. Encima él tiene un patrimonio muy importante, campos, todo. Ella es una señora muy distinguida que siempre los había acompañado. La cuestión es que se casan, pero cada uno vivía en su casa. Es de Buenos Aires. Después, charlando, pues yo no lo entendía, me dijo que se habían casado solo por la iglesia. Pero no por la cuestión, pero en este caso podría darse la situación de la unión convivencial, que tiene un efecto religioso, y no, después lo entendí cuando por la iglesia, bueno, también una señora también. Lo cierto es que puede haber matrimonio civil sin convivencia. Lo que sí tiene que haber es un proyecto de vida común. O sea, no es que el matrimonio es simplemente un contrato y decir, bueno, listo, nos casamos, listo, nos vamos a la vega y después cada uno se va a su lado. Tiene que haber un proyecto de vida común en donde cada parte puede diseñarlo y armarlo en función de sus necesidades. O sea, y fundamentalmente en ciertos momentos, o inclusive con la influencia de chicos en segundas o terceras nupcias, se generan situaciones muy particulares. Pueden vivir un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro, en fin. No está equiparado el matrimonio, más allá que tiene consecuencias muy parecidas, pero sí quiero decir que se requiere exteriorización, o sea, no puede ser como se dice un hueso, o sea, tiene que ser una persona que digamos, sí, un fato, no sé cómo se, lo cierto es, ¿patelar o no? Claro, tiene que ser algo. No patelar. Tiene que ser exteriorizada, permanente, o sea, significa que tiene que haber una permanencia. Lo permanente a veces es contrario del concepto. ¿Qué significa permanente? Si yo tengo un cliente que vive 6 meses en Estados Unidos y 6 meses y un día en Argentina. Digamos, si ustedes ven alguna cuestión fiscal, díganme, digamos. Es residente argentino. Es contribuyente argentino y tiene pánico de quedar un día más en Estados Unidos porque dice que es mucho más riguroso el fisco en esas cuestiones. Y tiene un patrimonio bastante interesante. Pero digo, digamos, ¿dónde vive él? Digamos, si él tuviera esta relación de 6 meses, ¿se puede decir que hay una unión convivencial? Sí, la intención es muy importante y fundamentalmente criterios de razonabilidad. Tiene que haber una intención 2 años, tienen que ser 2 personas, no como el caso brasilero que le conté que son 3. Esto es claro que se aclare. Pueden ser personas del mismo o de distinto sexo y tiene que ser un plazo de 2 años. Si, digamos, a la fecha de que entró en vigencia el nuevo código ya tenía 2 años, como le dije a un cliente mío, al piste, digamos, ya está. Digamos, todas las consecuencias que querías evitar, sí. Es más, él ya lo venía planteando antes, le digo, aprovecha ahora. Es el momento, digamos. No, andaba chocho con el celular mostrándome la foto de la novia. Claro, lo cierto es que, digamos, 2 años. La registración de la unión convivencial tiene efectos en algunas de las cuestiones que hablamos, fundamentalmente la vivienda familiar. ¿Se acuerdan que dijimos que no va a poder ser ejecutada por el
522, si es que no me equivoco, tercer párrafo, dice: si la unión convivencial estuviera inscripta, no podrá ejecutarse la vivienda. O sea, para que se produzcan algunos efectos, la registración de la unión convivencial es importante. ¿Cómo se registra unión convivencial? Muy sencilla, vamos al registro público, al registro civil, y registramos la unión convivencial en un registro de uniones convivenciales. Está claro que una persona no puede tener registrada al mismo tiempo dos uniones convivenciales, en cuyo caso... Primero da de baja uno, como los autos. Da de baja otro. Ahora bien, no hay 20 y reemplazo como dice Nisman, con lo cual la consecuencia patrimonial va a ser, digamos, como la fiscal, digamos. Una colega me dice, o en cada provincia, distinta provincia. Un registro. O subir 10 modelos, digamos, cada uno tiene sobre gustos, no hay nada escrito, me habían dicho. Pero, No, y lo que sí, no, pero sí está bueno lo que ella dice, que la convivencia de una unión convivencial modifica. Este es un elemento fáctico. Quiero hacer énfasis en la ausencia de formalidad y sí en el elemento fáctico concreto. Si yo convivo, tiene efectos. Algunos efectos puedo no tenerlo y por eso la registración tiene algún condimento, pero otras cuestiones no. Los bienes adquiridos por la unión convivencial son del que los adquirió y no tiene que dar, digamos, ninguna explicación, por lo menos desde el punto de vista legal. Obviamente que desde el punto de vista ético, en una pareja, digamos, tiene que haber un nivel de confianza, de apoyo y de proyecto común que implica también muchas cuestiones patrimoniales, pero cada familia es un mundo y cada uno lo maneja como quiera. Ahora bien, yo aquí sí puedo hacer pactos convivenciales, puedo pactar las reglas de convivencia y fundamentalmente puedo pactar qué va a pasar cuando, digamos, nos peleemos. Cuando nos peleemos, nosotros podemos decir cómo van a quedar los bienes. Además, la ley estipula un esquema de convivencia, de compensaciones, cuando, o sea, ¿se acuerdan que Zaira Naira se quería casar sin régimen de bienes con Furlan? Y se ofendió porque él no quería, que él quería separar los bienes. Bueno, si no se hubieran casado y hubieran convivido, Zaira Naira le podría, 2 minutos va a ser, Zaira Naira le podría reclamar una compensación en función del tiempo que convivieron, o sea, una compensación económica única por un patrimonio o una compensación equivalente a un importe mensual por un determinado tiempo. A mí esto de la compensación única o por tiempo mundo me genera cierta cuestión, porque una compensación única puede equivaler a, digamos, 100 años de soledad, o una compensación periódica puede ni siquiera, digamos, complementar las distintas cuestiones. Creo que, bueno, sigue teniendo la posibilidad de continuar el contrato de locación, ser beneficiario de obras sociales, tener los derechos de indemnización, derechos previsionales, el daño moral por la muerte de pareja, hoy está expreso, antes en 1078, pero no tiene derechos hereditarios, salvo la posibilidad que establece el nuevo código de la disponibilidad de este tercio, en el caso que tenga hijos, y yo podría dejarle y compensar a mis hijos un tercio de los bienes en respecto del otro. Quiero decir 3 cuestiones con respecto al nuevo código para ya concluir. El código entró en vigencia hace 108 días. Ya está. A pesar de que algunos jueces se resisten, a pesar de que muchos de nosotros nos resistimos, es lo que nos rige y es lo que tenemos que estudiar. Tenemos que sacar el código que tenemos abajo nuevo y poner el nuevo código, porque esto es lo que tenemos que aplicar. Tiene errores, muchos. Creo que es un código con buenas intenciones. Es un código que digamos, que tiene un perfil que no es el perfil, independientemente del paradigma político, que parecía reinar en el gobierno, de imposición, de falta de discusión. Es un código que fue discutido en la comunidad académica, puede tener errores, y hay muchos errores, digamos, y de muchos nadie se hace cargo, pero es un código discutido. El 70% del código ya se redactó en el año 98 y se fue puliendo. Los 3 juristas que se llamaron para integrar son 3 juristas de primera línea, a los cuales yo respeto intelectualmente, independientemente de cuestiones personales que pueda tener cada uno. Y nosotros tenemos un compromiso ético. Nosotros le reclamamos a los gobernantes, y esto marca en una elección el día domingo un tiempo importante y un tiempo de compromiso para distintos proyectos.
nosotros como profesionales podemos dar nuestro grano de arena a través de una interpretación normativa conforme a los criterios de una sociedad que queremos. Entonces, todas las interpretaciones que realicemos, presentaciones en tribunales o inclusive clientes que asesoremos, tienen que estar teñidos de un compromiso ético para poder construir esta sociedad, una sociedad mejor, un país mejor que queremos para nuestros hijos y queremos también para nosotros mismos. Muchas gracias.